Yajay mai compuche, compu peñi, compu sella, al cutulelut fachi nucham, fachante, chaulein, inchetañi mapumeo, dal caco piñe, tañi mapu, mulepain inchintain rucamu, naltu ni choñoi huemu, choñoi huecuche, choñoi huefucham, lelut atofa, fachi rucamu, al cutukelut fachi nucham, kuifimu, muleke fuita fentrenfungu, puifique zungu fanten meo que le hueto y tamonien huelu nentulen tañi chizungu inche chalipa ayu chalipa hueyinta imun con pupeñi con pucella inche Cristian antmilya pañicun ni ni tuun mulel tatfa dal caco mapu dal caco cheñen ka ni kusao mu kusao klen pangipuyi ple pangipuyi guargamu inkaya fin po mapuche ni eluta huachaque zungu Defensoría Piñelu, Defensoría Penal Mapuche ni Kuzamu, Kafe Miechi, Kuzao Klen, Kimel Tuwemu, Che Kimel Feñen, Kafe Miechi, Nian Kiñe, Chakezumu, Tañi Raimamu, Tañi Mapumu, Loncoña Altatufa, Huache Wentru Felinche, Huelu. Petu kintu mekenta kimun, alkutu mekenta nucham, umapuche ni eluta kimun, ni eluta meken lam, peimu comea mulita inchinta in ropomo, pupeñi pceya. Un saludo a todos los peñis y lamien del Gualmapu y del Guayón Tumapu que tienen a bien escuchar este nucham. Hoy día les hablo desde el fuego de mi ruca, Choñoihue, escuché Choñoihue Fuchá, quien es el que lleva nuestros mensajes hacia el Guenumapu y nos conecta con lo antiguo. Se dice que frente del Cuchal no se puede mentir. Mi nombre es Cristian Antimilla Pañicú. Yo soy de profesión profesor de historia. Actualmente soy estudiante de un programa de magíster en educación. Soy también a la vez educador tradicional mapuche y facilitador intercultural de la Defensoría Penal Mapuche en Panguipulli. Sumado a eso también me dedico a hacer investigación. Actualmente en trabajo un artículo para las colecciones digitales del Archivo Nacional. Y al mismo tiempo, en mi territorio, tengo la gran responsabilidad de ser lonco aquí en Dalcaco, y esta responsabilidad me ha sido heredada por mi bisabuelo. Mi bisabuelo levantó el Guiñatún en la década del 60. Él de alguna forma me heredó esta responsabilidad que recayó en mí. Por eso ustedes me ven, yo soy joven todavía, me falta mucho por aprender, mucho por saber, pero asumiendo esa gran responsabilidad, hoy les vengo a conversar sobre esta temática en particular, que es el Huachipanto. Cuando hablamos de Huachipanto, de Huiñonante, que son algunos de los nombres con los que se conoce este tiempo, que recae en el mes de junio, en la lógica cultural actual dominante. Pero si nosotros nos detenemos a observar, nos detenemos a escuchar en este tiempo, ¿cierto?, que es de recogimiento al mismo tiempo, en este tiempo de profundo cambio, que nos permite reflexionar y observar nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que la Tierra y los elementos que hay en ella tienen un orden y una lógica. Ese orden y esa lógica fue puesta aquí en nuestro territorio por el Mapun Cuché y el Mapun Fuchá. Son las fuerzas antiguas que ordenaron toda la vida que hay en el Guayón Tumapu. Luego de ese tiempo se ordenaron los volcanes, se ordenaron los ríos, los Leufú, los Lafquén, los Huincul, los Menoco, Lemonentú, Pehuañentú, todo el Filquemonien que hay, el Filmonien. Y ahí, en ese minuto, aparecieron las primeras personas. Un enche. Y a estos un enche, el Chen Cuché, el Chen Fuchá, los fue dejando en cada lugar.
en cada tubún, en cada territorio. Y a partir de ese minuto la gente comenzó a observar y también a escuchar lo que ahí había. El Mapunche Kimun es un conocimiento observado en el tiempo, pero al mismo tiempo es un conocimiento revelado. Muchos de los elementos que componen Mapunche Kimun también se dan a través de Peuma, se dan a través de Perimontún, se dan a través de una serie de elementos vivos que permanecen hasta la actualidad. Por lo tanto, este conocimiento en la lógica occidental es holístico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conocimiento que se alimenta y se da en relación con el todo. El Mapuche Kimun y lo que ocurre en Huachipanto no puede ser entendido si se deja de lado lo espiritual, si se deja de lado lo que tiene que ver con el Feyentún, pero tampoco puede ser entendido si se deja de lado lo social, el Ngcham, el Nglam, el Purún. Es una manifestación que nuestros Chaque Cheyem, nuestros antiguos, nuestros antepasados, nos han heredado, que se reafirma con el tiempo, como les digo, en los Peuma, con los Perimontún y con la conversación que uno sostiene en el día a día, en la cotidianidad con su gente. Desde Dalcaco, que es de donde yo les hablo, que es un territorio que está situado entre Villarrica y Licanray, más cercano y próximo a Villarrica, la vida se ordena a partir del Pillán. Para nosotros la presencia del Ftapillán es muy importante. Su presencia se manifiesta en nuestro Chaún, en el Iñatún, como el Pillán Cuchal. Y él tiene la capacidad de transmitir lo que sucede aquí en el Nagmapu hacia el Huenumapu. Es un elemento de unión. Y al observar el Ftapillán, con ello también se observan fenómenos astrales del Huenumapu, del cielo, de la tierra que está en otro espacio. Y hay varios elementos que son muy necesarios de observar, como las Wanglem, por ejemplo, las estrellas. Hay distintos tipos de estrellas. Acá en nuestro territorio, para la época Cuyen, ¿cierto? De este mes, que le llaman junio, que es un conjunto de estrellas, también conocidas como las Pléyades, asoma por un lado en la mañana, que es en esta dirección, hacia las montañas, en donde está Pucón. En esa dirección asoma. Primero está Ngao Poñi, y ahí mismo donde está Ngao Poñi es ahí mismo donde va a salir el sol. Chipahuente. Ngao Poñi está ahí, eso me dice que ahí mismo va a emerger el sol el día de Huachipanto. Y esto se los comento porque lo hemos observado. En Lihuén, ¿cierto? Cuando nos hemos reunido en nuestros Lelfún, observamos estos fenómenos que nos van hablando de cómo está ordenada la vida. Y el Antu también le dicen en algunos lados, Antu Kuché, Antu Fcha, ha hecho un viaje de regreso, que en nuestro caso se hace en dirección sureste-noreste, mirando hacia el Ftapillán, ¿cierto? Que queda aquí de frente. El Antu, el sol, ¿cierto? Sale por donde está Ngao Poñi, que es de este lado. Pero Cuyen de este mes está saliendo por acá. Si se dan cuenta, están puestas de esta manera. Cuyen está saliendo de este lado del Pillán. Y Antu está saliendo de este lado del Mahuit. Y a medida que avance el tiempo, estos se van a ir acercando de nuevo. Para el solsticio del verano, Antu va a estar acá y Cuyen va a estar acá. Y después van a volver. Ese viaje es el Muñol Chipán. Es un proceso largo, no es un día. En esta fecha el Ante ha vuelto a su origen. Y es por eso que algunos le dicen Huachipanta. Como el nuevo sol que vuelve de este viaje largo que hizo hacia el sur, pues volvió a ser hacia el norte, ¿cierto? Donde vuelve a salir en esta fecha. Y con ese orden se empiezan a evidenciar algunas cosas en el territorio. Comienzan, ¿cierto?, a brotar nuevamente los manzanos, los cerezos, y a partir de ese momento, ¿cierto?, la tierra se presenta de una manera distinta, sus colores van variando, sus aromas, y en esa relación las personas, la gente, también va mostrando ciertos cambios. Antiguamente
en estas fechas se hacían algunas ceremonias familiares. He escuchado por ahí que se hacía el Catán Pilún, que es cuando se le hace cambio de chaguay a las niñas. También hemos sabido y se dice que Huaychipantu es un momento de recogimiento más bien familiar, muy íntimo, porque justamente las familias mapuches antiguas tenían su kimun, tenían sus conocimientos heredados, ¿cierto?, de los abuelos, de las abuelas, y eran muy celosos, digamos, con ese conocimiento, y ese conocimiento se reafirmaba cada cierto tiempo. Las abuelas le podían contar a sus nietas, sus hijas, algunas historias propias de la familia, los hombres, ¿cierto?, hacían lo propio, y los lazos familiares se reafirmaban. Y era efectivamente una celebración. Todo en el mundo mapuche conlleva una yecán, conlleva una alegría. Dentro de un chagún, que puede ser Huachipanto, todo tiene ayecán. Hasta el ubún tiene ayecán. Cuando fallece una persona también hay ayecán. Por lo tanto, el chagún mapuche siempre va a tener esto de celebración, porque ahí se presentan todos los elementos de una sociedad que está viva. Su historia, sus conversaciones, sus consejos, sus valores, sus comidas. Y hoy en día Huachipanto ha tomado otras características, más bien comunitarias, de celebraciones más masivas, pero el contexto actual también nos invita a reflexionar y a repensarnos, siempre mirando como lo hubiesen hecho nuestros antiguos. Al parecer es muy necesario volver a considerar esta idea de que esta es una celebración, es un momento de recogimiento íntimo en la familia, donde nosotros nos podemos volver a renovar con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, y repensarnos como sociedad, ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Pero también se necesita de esta rearticulación, porque también el Pulli, el Inamuñén, de las personas se alegra con esto, cuando se reúnen entre amigos, ¿cierto?, entre Huení, entre Peñihuén, Lamienhuén. También se da ese Yaful Sumu, cuando una persona se fortalece. Acá en el territorio incluso se habla del Koyam Lawen. Si uno habla con una persona, esa persona con solo conversarle a uno lo puede sanar. Y como somos una sociedad viva, preexistente, también nos podemos dar la licencia de ir modificando ciertas cosas. Y uno de esos elementos es efectivamente el Huachipanto, que hoy día tiene connotaciones territoriales, connotaciones familiares. Hay territorios donde se hace así, siempre se ha hecho así, y la gente no hace un show grande. Antiguamente se decía, Cuífimo, Ñatume que hoy Tachep, que antiguamente todos los mapuches en esta época salían a estar haciendo su yeyipún por las mañanas, que no era un día en particular, no era el 24 de junio, sino que era un periodo que se anunciaba con Huaycuyen, con la luna. Huaycuyen está pensada ahora para este mes, el 22, hasta el día 3, 4 de julio, es el periodo de Huachipanto. Con ese Cuyen, con esa luna, el día, ¿cierto?, se empieza a cortar y la noche se empieza a hacer un poquito más larga, que es donde se renuevan todas estas energías y culmina todo este proceso. El Kalul, el Foró, Pulli y Namuñén necesitan limpiarse. Es sabido que cuando una persona tiene alguna pena, tiene alguna rabia, algún dolor en su piusque, tiene que ir a un chayenco. Tiene que pedirle permiso al chayenco, al ñen que hay ahí, y lavarse en sus aguas, para que ese chayenco se lleve su cuchán. Yeneafe mi tañi huachaque cuchán, yeneafe mi tañi huachaque zungú, piquitaché. Que se lleve la enfermedad, que se lleve todo lo malo. Luego afenta mi cumenehuen, luego afenta mi chayenco, fiscuto alta in calul, fiscuto alta in piuque, piquitaché. Que me des tu fuerza, me des tu energía para fortalecerme. Por lo tanto, en Huachipanto lo que ocurre es que también las familias se acercan a algún lugar donde haya un chayenco, por ejemplo, un leufú, un chaychaico, cualquier lugar, digamos, donde el agua corre,
fluye. No tiene que ser un lugar estancado. Y ahí la gente se baña en Liwen. Se baña muy temprano porque eso tiene por objeto limpiar el cuerpo de la persona, limpiar su pulli, limpiar su inamuñén, limpiar todas esas energías malas que podría haber tenido esa persona para que se las lleve el agua. Y así empezar este nuevo andar con este nuevo sol, con esta luna, de la mejor manera posible. Cuando una persona está cuchán, el machi lo limpia para que puedan ingresar otros nehuel de la mejor manera posible. Y en Huetripanto es como hacerse un autocuidado, porque aquí las personas lo hacen sola, no se requiere de un mediador como un machi, por ejemplo. Pero en Huetripanto cada persona es mediadora de su salud. Puede mediar en ese aspecto para poder equilibrar las cosas, equilibrar su pensamiento, equilibrar sus emociones, su corazón, equilibrar su palabra. Y en esas fechas también se pide bonanza, se pide Nehuen, que no hayan enfermedades. Y esto es importante de decir, cuando la gente hacemos ñatu, hacemos yeyipun, nosotros no hacemos diferencias entre las personas. Nosotros siempre pedimos por todos y por todas. Por toda la gente que habita el Gualmapu, que habita el Meli Huichan Mapu. Porque hay una frase que dice que cuando cae la lluvia nos moja a todos por igual. Nos moja a un mapuche distinto y a un no mapuche de otra forma. Y que cuando tenemos sed todos tomamos la misma agua. Y bajo ese principio es que en Huachipanto se pide por toda la gente, por el equilibrio de toda la tierra, que es el lugar que habitamos. Walmapu meum lepai ninchin panten soimo askinto lein inchinta in mapu chem tumumlelu chem mongen mulelu inchinta in waliontumo. El pensamiento mapuche es un pensamiento cíclico, es un pensamiento circular, y eso se expresa en las palabras que nosotros ocupamos. Hoy día se habla del concepto de Walmapu. Wal es todo lo que yo observo a mi alrededor. El ñatu que se hace en Nagmapu es circular. Mample, uno habla de esta forma. Y en el caso de Huachipanto es exactamente lo mismo. Es un ciclo que se da y que se vuelve a dar una y otra vez. En este caso es el viaje que hace Añtú, ¿cierto? En esta forma. O haciendo de esta forma. El esquema temporal irreversible con el que hemos sido educados nos plantea la idea de que los fenómenos históricos y de que los hechos son en esta forma y de que no son repetitivos. Pero en el esquema mapuche, muchos de los fenómenos y muchas de las situaciones son repetitivas en el tiempo. La situación que estamos viviendo ahora, compleja, de emergencia sanitaria, se vivió hace 60 años atrás con el terremoto de 1960. Allí las personas se preguntaron por qué habían sido castigados de esta forma. ¿Cuál es la advertencia? Que volvamos a observar los fenómenos que nos rodean, que volvamos a observar el sol, que volvamos a observar las estrellas, que volvamos a observar los pájaros, el viento, los ríos, cómo se mueven. Si usted se fija, para poner un ejemplo gráfico de cómo se expresa o por qué nosotros hemos llegado a decir que esto es cíclico, uno de los elementos fundantes es el agua. El agua baja desde el Pillán. El agua está ahí en forma de huaico. Acá está el Pichillancahue y está el Copire. Son los dos glaciares que permiten que los leufú, ¿cierto?, se alimenten. A medida que esos leufú van bajando, van brotando árboles a su alrededor. Bosque, aligüen, coyam. Y en consecuencia se acercan animales ahí. Pájaros, uñum, cuyín. Riegan los lafquén. Y los lafquén a su vez le dan vida a otros leufú, que llegan al Talafquén, y de allá empiezan su ciclo de vuelta en forma de chomu. Vuelven a subir en forma de nubes y vuelven al Pillán a caer en forma de nieve. Y es un ciclo constante, permanente,
que desgraciadamente hoy en día también se ha cortado. Estos ciclos antiguamente duraban 10 meses. Eso efectivamente tiene un mensaje, que es parte de esta idea cíclica, pero que nos está también advirtiendo de algo. Nos advierte de que algo va a suceder, que está sucediendo, pero este es el principio de algo mucho más grande. En su momento fue el Weishan de Tren y Kaikai. Se le anunció a la gente un cambio profundo. Algunos mapuches no creyeron, otros sí. Y hoy día es exactamente lo mismo. Entonces vemos que esta idea de lo cíclico se repite, vuelve constantemente, permanentemente. Los peumas son otro elemento cíclico. Nosotros permanentemente volvemos. El día de mañana, cuando mi cuerpo no esté acá, yo voy a volver. Voy a volver en peuma a hablarle a mi hija, a hablarle a mis nietos. Al parecer también voy a volver en otro cuerpo. Porque cuando uno tiene un cargo, uno dice, que chulela, que chulela. Yo no ando solo. Conmigo anda mi Namuñen, que es el que me dejó mi abuelo. Por lo tanto, mi abuelo vive en mí. Y yo voy a vivir después, y mi abuelo también en el otro que asuma el cargo que yo tengo el día de mañana. Permanentemente nosotros estamos volviendo, una y otra vez, sobre nuestra gente. Y así como volvemos nosotros, ocurren los mismos fenómenos en el territorio. Nosotros compartimos el universo. Las personas no son más ni son menos que un árbol, que las estrellas o que el sol. Nos necesitamos mutuamente, recíprocamente, porque ante hay un momento en Huachipanto donde ante hace un purrún, dice la gente, baila. Y yo he escuchado también que la gente dice que ante ese día hace purrún porque todos los mapuches están haciendo yeyipún. Entonces, como los mapuches al hacer yeyipún le hablan al territorio, le hablan al Huenumapu, le hablan al sol, le hablan a las estrellas, ellos se sienten contentos. Porque dicen, mi gente no me ha olvidado. Como no me olvidan, yo voy a hacer esto por ellos. Y es lo mismo que pasa en el territorio. Cuando uno no cree en el Lahuen se empieza a retirar. Se empieza a esconder. Se va. Porque el Ñen Mapu dice, ¿por qué a mis hijos les dejo el Lahuen y a mis hijas si ellos no lo quieren, entonces me lo llevo? Eso pasa en todo orden de cosas. Por eso que nosotros nos necesitamos mutuamente y es por eso que la vida mapuche se tiene que entender necesariamente desde lo espiritual, porque tiene una conexión muy íntima con eso. Nos necesitamos. El Ñen Mapu nos necesita a nosotros y nosotros a él y ella. Al Pillán, a Cuyen, todo lo que está en el Huayón Tumapu, que es el universo mapuche. Lo que está aquí en el Nagmapu y lo que está en el Huenumapu, lo que está en el Minchemapu. Todos nos necesitamos. Formamos parte de esta cadena, de este círculo de vida. Los Aliwen, los grandes Koyam, los Koiwe, crecen de esta forma. Ese es el espiral de vida que nos une a nosotros. Permanentemente somos una relación entre tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Por eso hablamos de que es cíclico. Porque en este Engram nosotros nos estamos acordando del pasado, lo estamos haciendo aquí en el presente, pero al mismo tiempo lo estamos pensando en proyectar. Cuando el mundo se originó y el Chen dejó a todas las personas ordenadas, compartimos algo en su momento, que era la idea de observar el territorio en el que nos movíamos. Y en la actualidad, Kake Mapunchimuli Kamapu, la gente adulta habla de que hay otros mapuches en otros territorios. Y efectivamente es así. Sin ir más lejos, en este país, ¿cierto? Hoy día se discute o se debate sobre la presencia de al menos 9 pueblos. Y reconocidos en su idioma hay 4. Esta conversación que estamos teniendo hoy día no es monopolio mapuche. Nosotros no somos dueños de esa verdad. Nosotros simplemente transmitimos lo que nos han dicho y seguimos transmitiendo lo que observamos. Pero a nivel de Huayón Tumapu, a nivel de planeta, son muchos otros los pueblos ancestrales que han observado los fenómenos que ocurren en el cielo y han tenido conexión directa con el cielo. Nosotros también la tenemos. Tenemos esa relación con lo astral, muy, muy marcado en cada uno de los espacios que nosotros habitamos. En los Iñatún ocurren cosas. Y justamente esas ideas, esa diversidad de entendimiento, ha sido eclipsada por los monoculturalismos, por los monoteísmos, que han tratado de imponer su verdad, imponer su lógica sobre la humanidad, dejando de lado que la humanidad es diversa.
y en esa carrera contra el tiempo han ido avasallando a varias culturas. El caso del Abya Yala es el más claro que resume esta lógica. En Abya Yala, hace 500 años atrás, había una diversidad de idiomas muy riquísima. Hoy día, prácticamente todo Abya Yala habla 2 o 3 idiomas, 4, donde el idioma imperante es el español. Prácticamente todos los países del hemisferio sur hablan español. Por lo tanto, las lógicas culturales, la representación de mundo que nosotros podamos llegar a tener, se va a limitar a eso. Y va a dejar de lado otras ideas, y va a interpretar las cosas de otra forma. Muchos fenómenos que no se puedan comprender desde esa lógica, se van a entender como supersticiones, como magia, como cosmovisión, como brujería, siempre con una connotación negativa. Pero la lluvia nos moja a todos por igual y el sol nos alumbra a todos de la misma forma. En esa relación, otros pueblos, otras personas, otras gentes también han observado y también se han percatado de que en esta época, en este lado del planeta, ocurre algo importante, necesario de tener en cuenta, y es exactamente la lógica que traen los invasores que llegaron desde el hemisferio norte. Ellos también traían heredado de que el 1 de enero, o por esas fechas más o menos, ocurría algo, que es exactamente lo que nos ocurre acá a nosotros, pero al revés. Pero como vino esa lógica colonizante, nos trajeron esas lógicas a otro hemisferio. Pero si hubiésemos sido un pueblo conquistador, lo más probable es que hubiésemos impuesto nuestra lógica, porque la ocupación de los territorios tiene que ver con eso, la imposición de otras lógicas en desmedro de las propias, en desmedro de las lógicas locales, y desgraciadamente la construcción del Estado Nacional en territorio mapuche en sus inicios no consideró las particularidades lingüísticas, territoriales, de costumbre, de uso que habían acá. Primero temiéndole a lo indio y después rechazándolo. Acá, uy, nitat fachi tungu huachipan, San Juan Piñalu Piñequeche. Hay gente que recuerda esta fecha como San Juan. La verdad es que si uno investiga un poco, se va a dar cuenta que la instauración de este concepto está arraigada a la presencia de misiones y de escuelas de principios del siglo XX. Estamos hablando del año 1900 en adelante, bajo la lógica operante de un grupo muy particular de misioneros. Hablamos de los capuchinos bávaros que llegaron en 1896 a Valdivia, a partir de ese minuto hasta 1925. La presencia de misioneros en nuestro territorio es de larga data. Inicia con los jesuitas, los franciscanos, los capuchinos italianos y después los capuchinos bávaros y también algunos anglicanos. La presencia de escuelas misionales en el territorio al sur del río Cautín se generó a través del accionar de los capuchinos bávaros, quienes fueron instaurando pequeñas escuelas misionales en distintos territorios. Acá en Villarrica se instauraron y colocaron un colegio, una iglesia y un internado. Y en otras zonas menores colocaron capillas, en Huitac por ejemplo, en Licanray, en Pucura, en Coñaripe. Aún se ve esa presencia. Fueron ellos los que a través de distintas campañas fueron generando una modificación en el pensamiento de niños y niñas mapuches. Cuando hablamos de escuela, nos vamos a referir a una población infantil que está allí a merced de lo que un grupo de adultos le pudiese decir. Ustedes comprenderán que el proceso de escolarización en nuestro territorio es un proceso que se da luego de una ocupación militar que dura prácticamente poco menos de 30 años, y los capuchinos fueron la punta de lanza, la cabecera de playa de este avance civilizatorio. En más de alguna oportunidad he visto en los archivos, por ejemplo, que los capuchinos hacían publicidad de algo que ellos llamaban las misas Ñiyatún. Era una idea por hacer que el Ñiyatún en algún momento se institucionalizara en una misa. Y de esta misma forma tomaron el Huechipanto y le colocaron San Juan. Irradiaron ese pensamiento en niños y niñas que después se convirtieron en adultos y que al ser adultos y al haber sido formados bajo esta lógica, continuaron reproduciendo este panteón o este imaginario cristiano. Y es por eso que algunas personas en varios territorios también se acuerdan de esta fecha como San Juan, porque la presencia católica
al sur del río Cautín hasta Osorno fue y tal vez sigue siendo de mucha importancia. En la actualidad la iglesia también sostiene conflictos de tierras con algunos lopches, con algunas comunidades, pero queda eclipsada por otros temas que son de mayor contingencia. Pero esa problemática está, esa tensión existe. Y eso nos va diciendo que las relaciones en nuestro territorio siempre han estado mediadas por otros. Nuestro relato, nuestra memoria, nuestro conocimiento, siempre ha sido mediada por otros. En ese andar hemos generado algunas confusiones. El llamado, ¿cierto?, no es apuntar con el dedo a quienes señalan como San Juan esta fecha, sino que entenderlo, comprenderlo y a partir de eso problematizarlo y preguntarnos si es necesario que continuemos operando bajo esas lógicas o volvamos a retomar los conceptos, las ideas que nos han sido heredadas de un conocimiento, como ya hemos dicho, observado, de un conocimiento revelado que ha estado presente acá en el territorio. Producto de las convenciones y otros elementos normativos actuales es que hoy día algunas instituciones, es su deber de hecho, tienen que fomentar prácticas lingüísticas, culturales, históricas de los pueblos denominados indígenas. Y es por esa razón que muchas veces, sobre todo en esta fecha, ciertas instituciones de educación, de salud, congregan a gente para recordar este tiempo. Pero como nuestras relaciones han sido forjadas desde la negación, desde el desconocimiento, desde la omisión, hay una delgada línea entre la valoración de una cultura, la valoración de una sociedad y la folclorización de esta. Uno difícilmente va a poder valorar algo que desconoce. Yo no puedo valorar algo que desconozco. Yo no me puedo enamorar de alguien que no conozco. Como nosotros conocemos muy bien la sociedad occidental, la terminamos por valorar. Y es por eso que muchos jóvenes vamos a las universidades, acogemos de repente algunos ideales, algunas aspiraciones de sociedad, porque valoramos la sociedad en la que estamos viviendo, porque la conocemos. Por eso valoramos su ropa, su idioma, su idiosincrasia, su cultura. Pero aún seguimos estando muy cerca y al mismo tiempo muy lejos, porque todavía no nos conocemos. Y es en ese desconocimiento en donde algunas personas piensan que el huachipanto es comer sopaipilla, o el huachipanto es vestir a los niños, disfrazarlos. Pero hay que tener cuidado con eso, porque si usted se fija, ningún mapuche en nuestras convenciones sociales, en nuestros chagún, no tenemos ningún día donde nosotros nos disfrazamos de guaso, o donde nos disfrazamos de Rapanui, o nos disfrazamos de colono. No lo hacemos porque no tenemos necesidad de hacerlo, pero sí podemos ser perfectamente, tener amistades con algunos de personas miembros de estos grupos sociales. Esta también es una fecha para apostar al encuentro, pero para realmente empezar a preguntarnos quiénes somos, quién es el que está al lado, qué piensa el que está al lado, cómo sueña, cómo piensa, cómo reacciona, cómo vive. Y a partir de esa reflexión, muy necesaria, podemos generar otro tipo de relaciones sociales y en consecuencia una sociedad más abierta al diálogo, más abierta a la diversidad de gentes que habitan en este país y con ello, ¿cierto?, una valoración real, un reconocimiento real de lo que somos.